Bueno, pues vamos a empezar con el tema de la sonometría. Comentaba lo de dibujar unas escaleras manteniendo las líneas paralelas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las aristas que en la figura son paralelas, pues en la perspectiva aparecerán como tal, ¿no? Por ejemplo, si yo dibujo aquí este escalón, ahora hago un desplazamiento, por ejemplo, sobre una línea vertical y coloco ahora otro escalón con la misma medida, las mismas medidas, otro rectángulo igual, vuelvo a hacer otra vertical y coloco aquí otro escalón. Como vemos, esta es una perspectiva militar y aquí lo que está en verdadera medida es la cara superior, lo que se llama la huella de la escalera, ¿no? Aquí los ángulos rectos se mantienen invariables siempre y cuando sean paralelos al plano del papel, y de esta manera tenemos una perspectiva militar, ¿no? Si en vez de militar cogiéramos la perspectiva caballera, pues tendríamos que los planos verticales serían realmente los planos que aparecerían en verdadera forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo aquí esto y ahora bajo cierto ángulo y reducción vuelvo a colocar aquí, por ejemplo, el mismo escalón. Ahora otra vez bajo el mismo ángulo y con la misma reducción, siempre siguiendo la dirección del eje Y, vuelvo a colocar también esa forma de la contrahuella y así tendríamos entonces ya el escalón al completo, ¿no? De manera que aquí lo que aparece en verdadera forma es realmente la cara frontal, ¿no? Aquí siguiendo esta dirección de los escalones, pues en la base tendremos la misma, ¿no? Bueno, pues estos son realmente dos tipos de asonometrías, que son la perspectiva militar, queda definida por el ángulo, por ejemplo, si esto le llamamos el eje Y, el ángulo que forma el eje y la horizontal. Entonces este ángulo decimos, por ejemplo, 60 grados, ¿no? Y escribimos entre la horizontal y el eje Y 60 grados, y la reducción esta, la que le hayamos puesto. Por ejemplo, si hemos cogido de esto 2/3, pues ya ponemos reducción respecto al eje Z 2/3, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la militar. En la caballera, pues también tendremos una reducción, pero ahora en la dirección del eje Y. Aquí tendremos, por ejemplo, vamos a marcar, por ejemplo, aquí el eje X, aquí el eje Y y aquí el eje Z, ¿no? Como vemos, todas las caras que son paralelas al plano XZ, pues aparecen en verdadera forma. Son las contrahuellas, ¿no? Mientras que aquí las huellas aparecen oblicuas, aquí aparecerían en verdadera forma, ¿no? Entonces aquí cogemos el ángulo que forma X e Y, este ángulo que podría ser 90 más 45, 135 grados, ¿no? Y cogemos la reducción, pues por ejemplo vemos que respecto a esto parece la mitad, entonces decimos reducción sobre el eje Y es igual a 1/2, ¿no? Bueno, una vez que tenemos estas dos asonometrías, que son oblicuas, que quiere decir que cogemos un objeto y lo proyectamos mediante líneas paralelas, o sea, proyección cilíndrica y oblicua, vamos a coger ahora otra que utiliza los ángulos de 120 grados. Bueno, para eso tenemos esta plantilla especial que se llama de elipses isométricas. Es para hacer circunferencias que simulan ser que en realidad simulan ser circunferencias, pero aunque sean elipses, ¿no? Por tanto, puedo colocar, si nos fijamos, tiene este corte, sirve para marcar los ejes. Entonces, respecto a la vertical, voy a colocarlo aquí ya. Vamos a hacer esta dirección, y esto forma entre sí 120 grados, ¿no? Entonces ya lo marcamos por aquí, prolongamos este eje, que venimos llamándole Y por regla general, aunque también se puede llamar X si se quiere, y el otro a 120, con lo cual la circunferencia estará repartida en tres ángulos iguales, ¿no? Tres sectores iguales de 120 grados sexagesimales, ¿vale? Bueno, tenemos los tres ejes y ahora la figura va a seguir siempre esas tres direcciones, ¿no? Entonces, si mantenemos, por ejemplo, que este es el grosor de las escaleras, recordamos que las tres direcciones vamos a llamar a este eje Y, este eje X y a este eje Z, ¿no? Bueno, pues decíamos, las tres direcciones nos van a marcar aquí realmente la posición de las tres líneas que siguen los ejes coordenados, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta línea sería paralela a esta, ¿no? Ahora esta línea sería paralela a la línea vertical, ¿no? Y los escalones los pondríamos por aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, una especie de pasamanos siguiendo la línea vertical.
Entonces por aquí seguiremos el eje X, como vemos siempre la referencia de las tres líneas, ¿no? Bueno, estas tendrían que ser perfectamente paralelas si está bien dibujado. A partir de cierto punto, siguiendo la dirección del eje X, marcamos, vamos a darle esta inclinación, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, lo que nos dé las escaleras. Entonces por aquí seguimos esta orientación del grosor de ese pequeño muro, siguiendo la dirección del eje Y, ¿no? Como vemos, siempre son las tres líneas de referencia. Aquí, como veíamos, siempre había un ángulo de 90 en verdadera forma, y aquí también, que era el frontal, mientras que aquí ya los ángulos de 90 desaparecen, ¿no? Por lo tanto, aquí va a haber una reducción más compleja. Aquí la reducción solo se aplicaba sobre el eje Z y aquí sobre el eje Y. Aquí la reducción va a ser igual, porque los tres ángulos son iguales sobre los tres ejes, pero eso ya lo veremos más adelante. En principio, lo único que vamos a hacer aquí es ese reparto para las escaleras. Entonces ponemos, por ejemplo, aquí una medida para un escalón, seguimos la dirección esta, cogemos la dirección del eje X, esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, y ahora le vamos a dar la altura, por ejemplo, hasta aquí. Seguimos la misma dirección y cogemos aquí la línea vertical. Volvemos a seguir la dirección del eje Y y ya tendremos ahí a cierta distancia la posición del primer escalón. Bueno, cogeríamos todas las medidas para todos los escalones. Tenemos el siguiente, tenemos la dirección del eje X y ya tenemos este primer escalón, que no es más que un prisma, ¿vale? Volvemos a coger la misma medida, seguimos la dirección del eje Y, seguimos aquí también la dirección del eje Y para el grosor de las escaleras. Entonces haremos el siguiente prisma, esta es una vertical, haremos el siguiente prisma y vamos a hacer uno más y ya concluimos, y luego vemos alguna consideración sobre esta sonometría de las escaleras. En principio todos estos bloques serían iguales, luego vemos cómo se calcula sus medidas, y una vez ya que tengamos esto, pues pasamos a, por ejemplo, podemos hacer un intento de que el objeto sea algo más realista, pues haciendo intuir un poco lo que serían las sombras y los reflejos en cualquier objeto, cualquier superficie. En este caso, bueno, si son unas escaleras de piedra o de cemento, la reflexión pues se puede decir que casi no existiría, hombre, a no ser que fuera una piedra con cierto pulimento, tipo por ejemplo mármol, pero bueno, por regla general las que son de piedra poco lustre y reflexión llevan, ¿no? Entonces al llegar aquí, si realmente esto cae aquí, esto cae aquí y esto cae aquí, casi hemos llegado aquí al final. Lo que vamos a hacer es prolongar esto un poco, como si aquí hubiera, como si esto se extendiera. Podemos salir de los ejes, no tenemos problema, y ahora aquí terminamos mediante una línea vertical la posición de los escalones, ¿no? Bueno, seguimos otra vez aquí la dirección del eje Y, y siempre las paralelas son invariables, ¿no? O sea que si el objeto tiene aristas paralelas en la perspectiva, también aparecen ahí invariables, ¿de acuerdo? Sí habría que medir, yo por rapidez lo hice sin medir, pero lógicamente esto ya se ve algo más grande que esto, ese tipo de cosas hay que evitarlas. También esto se ve algo más grande, ¿no? Bueno, en principio, como está hecho a mano alzada, pues, y sin hacer mediciones, pues bueno. Bueno, una vez que tenemos esto, voy a darle aquí a batería un momento, que se me está... Bueno, decíamos, tenemos ya una especie de 4 escalones nada más, y esto sigue esta inclinación, una línea de pendiente. Entonces aquí arriba esto seguirá necesariamente la misma dirección hasta llegar aquí a la vertical, que es donde debe terminar eso, ya que a partir de aquí empieza la dirección horizontal, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya la posición de esas escaleras con esa especie de pasamanos, ¿no? Bueno, hacemos por aquí una línea paralela y marcamos entonces aquí ya, también siguiendo la dirección del eje X, el cuadrilátero superior, con lo cual ya tenemos aquí la posición de ese plano, ¿vale?
Bueno, pues visto esto ya, entonces vamos a hacerlo un poco más realista, por ejemplo, pues dándole unas sombras, ¿no? Y para ello la forma más realista de hacer unas sombras es calculándolas, ¿no? Y de paso calculamos unos reflejos para estos escalones, ¿no? Vamos a ver si cogemos aquí algún rotulador para ir más rápido en el sombreado. Bueno, tenemos ya aquí, en principio, a ver, vamos a hacer primero el cálculo y luego sombreamos. Y luego también hacemos el cálculo del reflejo. El reflejo ya sabemos que es una simetría. Si esto fuera reflectante, sería una simetría en el espacio. Recordamos que una simetría de un punto respecto a un plano, pues no es más que coger desde este punto una perpendicular al plano y en el punto de intersección esta distancia ponerla aquí igual hacia abajo, de manera que el simétrico de A es A', ¿no? Ese es el concepto de simetría en matemáticas, ¿no? Una aplicación en el dibujo continua, ¿no? Ya que los objetos son reflectantes por regla general en mayor y menor medida. Entonces esto habría que duplicarlo a igual distancia y poner aquí exactamente las mismas dimensiones y eso sería la reflexión, ¿no? Y lo mismo con todos, ¿no? Pues aquí corte, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí una vez que llegamos al final, donde corte ahí al final, si realmente este punto tiene el simétrico en esta línea, pues todos lo tienen en esa línea. Si lo tiene con cierto alejamiento, pues todos lo tienen con el mismo alejamiento, ¿no? Eso quiere decir que a partir de aquí tendríamos el reflejo también de esto, a igual distancia. Esto, para ser más precisos, ya que esto, aunque lo hagamos a mano alzada, es un dibujo de precisión, no tendríamos más que coger aquí esta medida y pasarla, y así ya podríamos decir, mira, con precisión queda aquí detrás, o sea, mucho más de lo que habíamos previsto. Entonces esto lo podríamos traer más hacia aquí, etcétera, ¿no? O sea, si viene a parar aquí, esta línea también vendrá a parar por aquí, más lejos, y esto será la continuación, ¿no? Bueno, pues simplemente hicimos la reflexión de esto, pero esto también se reflejaría hacia abajo con igual medida, con lo cual tendríamos que venir con el compás, a ver que lo centramos esto a la misma altura, con el compás venir aquí, coger la misma altura y colocarlo aquí. Como vemos, queda debajo. Entonces simplemente iríamos marcando esto, iríamos marcando también cada escalón con su simétrica aquí debajo y ya terminaríamos con la conclusión de la reflexión de estos escalones hacia abajo. Ahora nos quedaría la reflexión de los escalones aquí enfrente, ¿no? Entonces este se refleja aquí, este se refleja aquí, este aquí, etcétera, ¿no? Y luego cabría también la del suelo. Pero bueno, la reflexión es un efecto más de la luz, igual que la difracción, dispersión y otros fenómenos, refracción. Y por supuesto, bueno, son 5 elementos: difracción, difusión, dispersión, refracción y reflexión, ¿no? Bueno, vamos por último a hacer una sombra. Imaginemos que, por ejemplo, la sombra de este punto cae aquí. Y digo imaginemos porque yo la orientación del rayo de luz, si nadie me dice nada, yo puedo coger la que quiera, ¿no? Por cierto que esto, una forma más exacta de hacerlo sería prolongar las líneas así ya con la regla y entonces nos saldría más preciso. Bueno, decía que yo la puedo colocar donde quiera si no me dicen su posición. Entonces, si yo por ejemplo tengo que este punto se proyecta aquí, quiere decir que la sombra de una línea vertical, bajo por aquí una distancia igual que esta, y ahora lo uno con este punto de aquí abajo. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será al llegar aquí una línea vertical y al llegar aquí habrá que unir con este punto. Entonces ya tengo que la sombra de esa línea es esta, ¿no? Vale. O sea que ya tengo la primera parte del tejado. Pero ahora, o del tejado de las escaleras, en qué estaría pensando. Pero ahora, si yo prolongo aquí esta línea y prolongo esta, si realmente el escalón viniera hasta aquí y esto viniera hasta aquí, la sombra saldría de aquí. Por lo tanto, la sombra de esa línea de independiente será esta, ¿no? Con lo cual el ejercicio ya está resuelto, porque a partir de aquí ya es todo rodado, ¿no? Tenemos que la sombra de esta línea, como en realidad saldría de este punto, a ver, cogí este, pero no, este es el de abajo. O sea, tenemos que esto, sí, cogí bien, porque es esta la que corta, el escalón este corta aquí arriba, uno con este punto, y ahí tengo ya la inclinación de esa línea, ¿no? Ahora bien, si tengo la inclinación de esa línea, ahora sé que
la sombra de esta línea quedaría sobre este plano. Entonces al levantar aquí, corta aquí y uno este punto con este, con lo cual ya sé que corta aquí, y hasta ahora tengo que la sombra es esto, ahora viene por aquí y por aquí, y ahora la sombra en todos los escalones será igual, o sea que si realmente la sombra de esta línea inclinada sobre un plano horizontal seguía esta dirección, pues aquí debe seguir la misma, ¿no? Y al llegar aquí, si sobre este plano seguía esta dirección, pues debe seguir la misma, y puedo verificar que es cierto porque si levanto aquí una línea vertical, al unirlo con ese punto, me vuelve a quedar aquí la línea con la misma inclinación que esta, ¿no? Y lo mismo, esta misma inclinación que puse aquí me valdrá también para aquí. Y ahora lo mismo, esta inclinación me valdrá también para aquí. De manera que esta línea, donde cortar aquí al final, pues tendría que, realmente sería aquí, como está en el mismo plano, tiene que ser esta línea hasta aquí, ¿no? Vale, bueno, no tiene por qué coincidir exactamente ahí, porque de hecho ahora sí veo, ahora para esta línea, para saber dónde va a caer, si nos fijamos, el plano que pasa por esta vertical es esto. Bueno, pues entonces, como es esta línea que sigue esta dirección, sigo esta dirección por aquí, y ahora viene por aquí. Entonces necesito saber la sombra de este punto del final, y como el rayo viene según esta dirección, entonces esa misma dirección la traeré por aquí. Entonces ya sé que la sombra de este punto es este, y por tanto aquí donde termina lo uno con esto, así. Y como este plano es paralelo a este, pues esta, si está bien dibujada, que será en realidad una línea que sale exactamente de este punto, con esta altura igual que esta, pues si está bien dibujada, pues esta será también paralela a esta, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, aquí fuimos perdiendo un poco la orientación. En realidad todas estas deberían ser igual de grandes, entonces esta quedaría un poco más hacia adentro, ¿no? Ya que estas tres deben ser paralelas a estas tres, ¿no? Pues estos 3 puntos por ellos debe pasar. Eso quiere decir que fuimos perdiendo un poco el ángulo. Entonces siguiendo esta línea, este punto caería aquí, este punto caería más hacia aquí. Entonces como cae más hacia aquí, vendría realmente por aquí, vendría realmente por aquí, y ahora esto vendría por aquí. Eso quiere decir que aquí efectivamente tenemos esta misma dirección que aquí abajo, esta misma dirección aquí, ¿no? Entonces si queremos saber, pues si nos fijamos este triángulo, vuelvo a hacer aquí el mismo triángulo, para ser más precisos, este mismo triángulo aquí, entonces corta aquí, unimos este punto con este, y ahora la sombra de esta será una línea paralela. Y si esto sale de una pared, pues aquí tenemos ya la unión de ambas, ¿no? Bueno, con lo cual ya tendríamos ahí la sombra de todo, o sea, sombra de la vertical por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora la sombra de la inclinada, esta, debe cortar aquí en el plano, aquí exactamente, en donde corta a esta línea aquí. Donde corta esta línea, unimos, y a partir de aquí, pues ya sabemos que esto sigue. A ver, teníamos, esto viene por aquí, llega hasta aquí, y a partir de aquí es esta línea. No sé si cogí esta, pero bueno, es esta. Y a partir de aquí este triángulo me define este punto. Ahora aquí es la misma dirección que esta, ¿no? Que esta, no que esta, ¿no? Pero ahora estamos con la inclinada provocaba esta. Entonces viene la inclinada, y al llegar aquí, la inclinada, otra vez esta dirección aquí arriba, y aquí la dirección del eje Y, ¿no? Con lo cual ya está completa la sombra. Y aquí, si seguimos este mismo triángulo, o sea, esta misma dirección por el suelo, misma dirección por el espacio, pues tengo ya que este prisma provocará aquí una sombra que es esta paralela a esta. Luego otra vez esta misma dirección, luego esta dirección, y así con todas, ¿no? Esta dirección, y aquí igual, esta dirección, de manera que este punto cae aquí, este cae más arriba, y ahora aquí. Y bueno, el bloque, ahora una vez ya que tenemos el final, esto sigue aquí en paralelo. Si aquí hay un muro, pues habrá que unir este punto con este, y estaría ya completo, ¿vale? Bueno, espero no haberla liado un poco, vamos con tanta línea. Solo pensar que si, por ejemplo, yo hiciera aquí esta línea, para que quede claro, hiciera esta línea, si está bien dibujado, esta línea, si el pasamanos viniera hasta aquí, pues la sombra saldría desde este punto y pasaría por el final de este, que es en realidad este triángulo.
o sea que vendría por aquí, así. Es esta línea, ¿no? Con lo cual ya quedaría todo resuelto, ¿no? Bueno, pues rápidamente, esto ya debe estar un poco gastado, pero bueno, no sé si me va a coger aquí. Pues tenemos aquí la sombra de esto, ahora viene por aquí, ahora viene por aquí abajo. Recordamos que todas estas sombras, una vez ya que cogemos el primero, pues en realidad son todas iguales, porque esto es paralelo a esto. Entonces todas estas de aquí serán iguales, ¿no? Y aquí la sombra que se proyecta por el suelo, de manera que ahora tenemos el plano este. Y aquí la sombra sobre este plano. Bueno, tenemos ya más o menos esbozado por dónde quedarían las sombras, luego todo esto también quedaría en sombra. Esto ya no lo vamos a hacer. Bueno, deberíamos hacerlo para que no esté en el aire, pero bueno, al principio nos vamos a quedar con esto y remarcamos allí por donde irían las escaleras, ya que con las sombras pues se ha perdido bastante la línea. Entonces utilizamos una solometría para explicar un poco las proyecciones de las sombras en el caso de unos escalones, ¿no? Bueno, ni hay que decir tiene que, lógicamente, como estas escaleras, a ver, por aquí faltaría esta línea, esta vamos a completarlas. Como son hechas a mano, podemos decir que son artesanas, o sea que no están hechas con una moladora, con una sierra de la piedra, una sierra de diamante. Y decíamos que la luz incide más ortogonalmente aquí, por lo tanto los planos verticales tendrán más sombra que los planos horizontales, ¿no? Bueno, pues según eso, como tendrán más sombra, pues ya podríamos decir que, por ejemplo, este plano, ya cogemos un tono más sutil que el de la sombra que hemos cogido, tendrá más sombra, este también, y así todos, ¿no? Habría que hacerlo con un tramado bien ordenado, no así rápido, pero bueno, por rapidez lo hacemos así. O sea que estos planos serán más oscuros que los planos horizontales, ¿no? Este también incide con más fuerza que aquí, o sea que aquí cabría uno un poco más sutil, pero bueno, no mucho, ¿no? Y luego vamos ya a coger este también, así aunque sea insinuarlo, pues por ejemplo por aquí. Pensé que había cogido el mismo, pero no, es este. Bueno, pues ya que hemos hecho esto, vamos a explicar un par de cuestiones sobre los efectos estos de la luz. Saldría la sombra de aquí. Efectos de luz para un objeto como este. Bueno, pues decía, simplemente más nítida allí de donde sale la oscuridad, más definida. Si esto realmente iba a reflejar, entonces podríamos, bueno, antes de nada, las zonas más entrantes siempre admiten más oscuridad, llega menos la luz. Como esto es más oscuro, también lo normal es que aquí estos escalones aquí sean más oscuros, el entrante más oscuro, es otra de las características de la luz, ¿no? Luego, como esto sí va a reflejar un poco, por lo menos al principio, podemos marcar así, por lo menos
allí donde empieza, ¿no? Marcar un poco más, aunque esté demasiado exagerado, ¿no? Y la reflexión también aquí aparecerá reflejada, ¿no? Mismo aquí este punto, de manera que todos esos tonos también aparecerán, por ejemplo, esto aquí reflejado con esto así, esto aquí así también. Aquí la reflexión de esto y la reflexión de la sombra, ¿no? Y lo mismo aquí. La reflexión esta también irá hacia abajo, reflejado con el oscuro, y lo mismo con el oscuro. Ya digo, a partir de ahora darle el tono exacto ya no es una cuestión de dibujo técnico, sino de dibujo artístico. O sea, ver la cantidad de oscuro que tiene cada detalle. En el principio nosotros nos quedamos con que el cálculo de sombras sí que es una cuestión técnica, o sea, es una geometría exacta que sigue las leyes de la mecánica, pero ya el tema de los efectos de reflejo con los tonos que tenga ya no es cosa de la geometría. Vamos, no he estado estudiando en geometría, otra cosa es que se pueda hacer. Por ejemplo, la reflexión de esto a igual distancia quedará allí, y luego la reflexión de ese oscuro quedará ahí a igual distancia. O sea que esto vendrá por aquí y se reflejará aquí a igual distancia. De manera que ahí el entrante tendrá más oscuridad. Y esto quedará reflejado aquí. Esta luz habría que ponerla ahí también. Entonces decía, el oscuro se reflejará con más intensidad. Y aquí igual. Bueno, entonces tenemos el oscuro aquí reflejado, ahora el oscuro hacia abajo, como decíamos, y el oscuro hacia adentro. Entonces esta escalera se refleja por aquí hacia abajo y también por aquí hacia adentro. Es la continuación siguiendo los tres ejes de la asonometría, por aquí hacia abajo y hacia aquí. Aquí más nitidez y más oscuridad allí de donde sale. Entonces tendríamos oscuridad, sombras propias del objeto. Aquí cambiaba la orientación y ahora a partir de aquí todos iguales. Y a partir de aquí sigue esta orientación. Esta es la simétrica. Yo hago la cuestión geométrica, pero ya digo, esto ya a partir de aquí ya empieza a ser un trabajo casi artístico, ¿no? Entonces aquí tendríamos el final de los escalones, todos igual con la misma inclinación ahí. Y esta medida que era igual que esta hasta aquí, que venía por aquí. Entonces, como esto está reflejando aquí luz, aquí habría que sacar luz, sacar de aquí luz, pues como ya no lo vamos a hacer, un truco podría ser oscurecer más alrededor. Entonces, si oscurecemos más alrededor, podemos simular que ahí realmente hay más luz que todo alrededor, ¿no? Que era lo que intentábamos hacer. O sea que poner aquí más oscuridad, ¿vale? Entonces, acabamos de calcular, por un lado, la reflexión de los escalones aquí enfrente, ¿no? Luego las sombras propias del objeto. Luego la reflexión de este escalón aquí, habría que reflejar este ahí enfrente, este ahí enfrente, y lo mismo con todos, ¿no? Ahí enfrente. Y luego la continuación de esto por aquí, también hacia adentro, ¿no? Y por último, la propiedad que decíamos de los efectos estos de las sombras es que allí en los entrantes pues iba a coger más oscuridad y eso se iba a reflejar también más oscuridad que en otras zonas, o sea que esto será más oscuro que la parte superior, ¿no? También aquí más nitidez allí de donde sale hasta llegar ahí al final de la sombra, ¿no? Lo mismo, más oscuridad y luego más oscuridad aquí también para el plano vertical y sobre todo al lado de la línea de sombra, ¿vale? Bueno, pues esas serían unas escaleras reflectantes, que quiere decir que están reflejando porque tienen cierta calidad de pulimento todos los escalones, y al mismo tiempo son sombras propias y las arrojadas del objeto. Propias significa que realmente están en el propio objeto como este, y luego las que arroja sobre el suelo o sobre lo que sea, ¿no? Esto sigue en la misma dirección. Y recordemos también que las sombras tienen más fuerza y las reflexiones allí al lado de donde salen, ¿no? Tanto como vimos aquí con el efecto de la nitidez, como aquí, por ejemplo, con la intensidad de estos tonos que salen, ¿no? De igual forma también tendrá más oscuridad aquí en el entrante
y lo mismo por aquí, que hacia los bordes, o sea que podríamos darle un tono más intenso cerca de esa línea más que hacia los bordes, ¿no? Entonces, una vez ya que contrastamos esto, todavía podríamos decir, bueno, pues esto conviene diferenciarlo un poco más de esto, pues le damos un poco más de oscuro, sobre todo por la parte superior, y si le damos por la parte superior lo que estamos es haciendo más luz para los planos superiores, ¿no? Que era un poco lo que íbamos a tratar de hacer. Decir que esto que se refleja aquí, pues como decíamos, tiene más fuerza y más nitidez allí de donde sale, ¿no? Como pasa aquí. Pero según se va perdiendo, va perdiendo ese tono tan oscuro, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Ahora bien, en la luz no se da el reflejo. Si bien podríamos hasta ver el escalón este aquí arriba, aquí reflejado, aquí abajo se podría llegar a ver. Incluso esto se puede ver por aquí enfrente. El de luz no se ve porque sobre la luz realmente no se da el efecto ese de la reflexión de las sombras, ¿no? No es algo que se ve por regla general con la misma fuerza que en las sombras. Por eso sobre las sombras pues sí se da el efecto de reflejo, como pasa aquí. Por ejemplo, el reflejo de esto es esto, el reflejo de esto es esto, y viene por aquí el oscuro, el reflejo de este trapecio es este, el de este otro trapecio es este, y así con todo, ¿no? Esta medida igual que esta igual que esta, y ahora aquí igual, esta medida igual, y ahí tenemos ya todo. Aunque es demasiado geométrico, no debería ser así, pero bueno, ahora ya es cuando habría que deshacer. O sea, deshacer quiere decir que realmente ahí le damos, empezamos a quitar tonos, o por ejemplo nos quedamos con más oscuros ahí para los planos verticales, ¿no? Y también para los entrantes por aquí, ¿no? Bueno, por último, como en las reflexiones es fácil olvidar, por ejemplo, aquí nos olvidábamos ya de esto se refleja aquí, por lo tanto esto vendrá por aquí. Sobre la luz no se refleja, esto a igual distancia queda aquí. Entonces, realmente esta línea habrá que marcarla y esto puede ir a lo mejor más oscuro, ¿no? Pero vamos, que esto se refleja aquí y el reflejo del reflejo también podría aparecer ahí, o sea que esto reflejado aquí desde este punto irá hacia ese punto. Este triángulo tendría que ser simétrico en el espacio, ¿no? O sea que aquí aparecerá la sombra, esta sombra reflejada, igual que esto es esto aquí reflejado, ¿no? Entonces tenemos esto aquí, esto hacia abajo, y el reflejo del reflejo que ya vendría por aquí. Esta línea sería coincidente con la de abajo también, o sea que vendría por aquí. El reflejo del reflejo ya se viene poniendo menos, y aquí lo vimos en algún caso, tenemos esto. Bueno, aquí casi no se ve, pero bueno, también se podría apreciar un poco. Pero bueno, aquí se ve mucho más claro, porque realmente tenemos esta línea reflejada quedaría por aquí, sobre la luz no se ve, entonces se ve el comienzo hasta aquí, esto llega hasta aquí, y ahora la simetría de esto en el espacio es esto, o sea que esto viene por aquí. La sombra esta se refleja aquí hasta este punto, y ahora el reflejo de este triángulo sobre estos dos planos pues sería esto de aquí. Entonces ahí ya tenemos un rombo, ¿no? Bueno, igual que reflejamos esto, si mantenemos que también aquí hay reflexión, pues esto se tendría que reflejar, esto también, y lo mismo los escalones aquí ya no se vería el final, pero bueno, entonces esto se refleja ahí enfrente, esto hacia abajo, y esto también habría que reflejarlo toda la continuación por ahí, ¿no? Sería la continuación que habría que ver exactamente su posición por ahí, ¿no? Y por tanto los oscuros estos que aparecen por aquí centrados también aparecerán un poco por ahí, por la zona de sombra, y lo mismo por aquí. Como ahí queda muy oscuro, habría que fusionar un poco. Pues pondríamos el oscuro por ahí que se sigue reflejando. Y luego esto, como nos queda muy oscuro, pues lo intentamos perder un poco con esto así. Recordando que el más oscuro está centrado por el hueco
y también por aquí, por este hueco. Entonces podríamos decir que esto realmente debería ser la continuación. Más intensidad al principio, como aquí, más intensidad al principio y más oscuro aquí en la intersección de los planos. Entonces aquí sí que aparecería el oscuro hasta aquí. Entonces a igual distancia nos queda aquí y estas líneas son todas siguiendo esta dirección, la dirección esta dirección, esa dirección y esa dirección. Eso quiere decir que al llegar aquí, pues a igual distancia, habría otra vez que coger con el compás esta distancia y traerla hacia aquí. Entonces por ahí haciendo paralelas, entonces hacemos la primera paralela, seguimos la dirección de este eje y si esta línea corta aquí, pues esta también cortará ahí. Y si este punto viene a parar aquí, pues igual, ¿no? Y así con todas, ¿no? La siguiente corta aquí, pues esta también cortará aquí. Entonces, la siguiente corta aquí, pues también cortará aquí. Entonces todos esos oscuros también habría que marcarlos, ¿no? Es decir, bueno, este oscuro viene por aquí, entonces ya marcaríamos por aquí el siguiente, este ahí, y el siguiente aquí. Por efecto de la perspectiva, pues se tiene que esto sigue la dirección del eje X, y así con todo, ¿no? Esto es la dirección esta, y este punto subsimétrico en la dirección del eje X, en el eje X, etcétera. Bueno, entonces tenemos ya la sombra esta que se refleja aquí. Y la sombra esta que se reflejará por ahí hacia abajo. Bueno, se podría buscar, si bien las sombras no suelen olvidarse ninguna, es más fácil que en los reflejos sí se nos olvide alguna, ¿no? Luego el oscuro este también en general es más oscuro, pues podríamos extender un poco los reflejos ahí con su oscuridad, dándole más intensidad aquí en la zona central, como decíamos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Estudio de reflejos para una sonometría. Más adelante veremos cómo se calculan las medidas con precisión. Unas escaleras que son algo reflectantes, bueno, bastante reflectantes, y ahora podríamos, si quisiéramos, ya sería cuestión de dibujo artístico, empezar a marcar por aquí las líneas para definir mejor por dónde van todas las aristas de peldaños, etcétera, ¿no? Pues hemos visto la comparativa. Este sistema es mucho más realista que cualquiera de estos dos, porque lo normal es que todas las aristas las veamos en posición oblicua, mientras que en estas escaleras pues no se suele dar ese caso, ¿no? Bueno, que decir, también aquí habrá que reflejar este triángulo aquí enfrente hasta llegar aquí, o sea que esto aparecerá más oscuro, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí entonces.